En esta sesión, vas a aprender las diferencias entre los variados documentos que se usan en la comunicación académica y escribir ensayos académicos cortos para la comunicación universitaria. Debes demostrar tu aprendizaje escribiendo un ensayo, siguiendo los lineamientos que te presentaré en esta clase. Toma lápiz y papel, y comencemos. La escritura académica es una práctica social especializada. Esta no surge de la inspiración aislada, sino de la participación en comunidades académicas que comparten propósitos, convenciones de género y modos de argumentar y probar afirmaciones, y que evalúan la calidad de los textos, tanto por su contenido como por su ajuste a dichas convenciones retóricas y formales. Esa práctica se materializa en un macrogénero de comunicación científica que incluye una diversidad de tipologías textuales, tales como las investigativas, de divulgación, de valoración de otros textos y de difusión oral, con distintos niveles de especialización según el público y el contexto de circulación. Comprender esa ecología de géneros, sus propósitos y estructuras, así como dominar las técnicas de citación y referenciación, es clave para pensar con claridad, sostener argumentos con evidencia y participar eficazmente en la conversación científica de cada disciplina. La lógica de los géneros académicos. Un mismo artículo o trabajo integra géneros incrustados, es decir, el título, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones, que cumplen funciones retóricas específicas y guían la evaluación del texto por editores y pares. Los géneros no son estáticos, sino que se adaptan a disciplinas y públicos, pero conservan núcleos de estructura y propósito que permiten reconocerlos y, por tanto, aprender a escribirlos y a leerlos críticamente. Pasemos a revisar algunas de las formas centrales en la trayectoria universitaria, tales como la reseña, ensayo, monografía, informe e informe trabajo de titulación, diferenciando su propósito, rasgos y estructura prototípica. La reseña académica. El propósito de la reseña es examinar y valorar de forma sintética y rigurosa un libro, artículo, película o recurso, para informar a una comunidad de especialistas acerca de su aporte, sus límites y su lugar en la literatura, ayudando a decidir su uso y a orientar futuras investigaciones. No es un resumen neutro, sino una evaluación argumentada, que explicita criterios y sostiene juicios con evidencia textual y comparaciones pertinentes. Entre los rasgos, predomina la voz analítica, la economía expresiva, la selección de lo relevante y el uso sobrio y preciso de citas, con páginas en las citas directas, para sustentar afirmaciones y distinguir lo propio de lo ajeno. El tejido intertextual debe integrarse al hilo argumental, evitando el castillo de citas sin análisis. La claridad, la cohesión y la coherencia, que son propiedades de la textualidad, se cuidan con marcadores y conectores adecuados, definiciones operativas y progresión temática que lleven al juicio final. En cuanto a la estructura, suele abrir con los datos de la obra y una tesis valorativa breve. Sigue una síntesis selectiva del contenido, no un listado. El análisis con criterios de originalidad, tales como el fundamento, método, pertinencia, hace comparaciones con la literatura y cierra con un juicio global, recomendaciones de uso y la referencia bibliográfica correcta. Veamos un ejemplo de una reseña de un libro de medicina. Daniel Avietar, del Servicio de Epidemiología y Salud Pública, Hospital del Mar, Barcelona, España, escribió una reseña del libro Epidemiología cercana, que fue escrito por Miquel Porta Serra. La reseña se publicó en la revista Gaceta Universitaria en el año 2023. En síntesis, la revisión dice que la primera mitad del libro explora riesgos ligados a prácticas comunes, tales como el consumo de carne, tóxicos ambientales como DDT, PCB, dioxinas y tabaco, subrayando la interdependencia global y la necesidad de lecturas pausadas que conecten datos con preguntas éticas y políticas. La segunda parte aborda los déficits históricos de la salud pública en España y propone desarrollar la Ley General de Salud Pública, fortalecer la cooperación interterritorial y crear una agencia estatal robusta
que impulse conversaciones públicas informadas. El revisor dice que el libro está dirigido sobre todo a lectores técnicos, pues está hecho para hacer una divulgación transformadora que parte de asuntos cotidianos para vincularlos con la mejor evidencia disponible. Las reseñas son muy útiles para informarte de la calidad de un libro. El ensayo académico. El propósito del ensayo es sostener una posición informada sobre un problema, articulando teoría y evidencia para examinar perspectivas, proponer interpretaciones o abrir preguntas para futuros estudios. Su utilidad reside en la claridad de la tesis, la calidad del razonamiento y la capacidad de síntesis crítica de fuentes, más que en la mera acumulación de citas. El ensayo tiene una estructura argumentativa, adopta el patrón afirmar y luego sustentar. Atiende contraargumentos con fair play, es decir, de forma respetuosa sin recurrir a ataques. Equilibra lo general y lo específico. Evita las reseñas encadenadas de autores, por ejemplo, según Almeida o según Aquiles, para, en cambio, agrupar por temas y relaciones, mostrando la propia voz en diálogo con la literatura. La prosa debe ser clara, precisa y concisa. La legibilidad se mejora con párrafos bien construidos, marcadores discursivos y definiciones cuando el público lo requiere. En cuanto a la estructura, los ensayos suelen tener una introducción con el planteamiento del problema y tesis. Luego el desarrollo por secciones temáticas con encabezados informativos que sintetizan y evalúan evidencia y ejemplos. La conclusión que reitera el aporte reconoce límites y sugiere implicaciones o líneas futuras. Y la lista de referencias que incluye solo lo citado en el texto. Más adelante revisaremos el ensayo con más detalle y unos ejemplos concretos. La monografía. El propósito de la monografía es exponer de forma sistemática y exhaustiva un tema acotado, demostrando dominio de conceptos, mapeo de debates y capacidad de integrar fuentes primarias y secundarias. Puede ser un paso previo a una revisión publicable si alcanza síntesis y evaluación crítica. En cuanto a los rasgos, la monografía requiere diseño documental explícito tales como los criterios de búsqueda y selección, una organización jerárquica clara con encabezados consistentes, uso de tablas o figuras para resumir tradiciones y divergencias, y distinción entre voz del autor y de las fuentes. Evita confundir extensión con erudición, y prima la pertinencia y la claridad. La estructura de la monografía incluye una introducción con objeto y método de revisión. El desarrollo organizado por ejes, ya sean históricos, conceptuales o metodológicos. La síntesis, conclusiones que destaquen hallazgos y vacíos. Y las referencias verificadas con precisión. Un ejemplo de monografía es la de Carroll y sus colegas, publicada en Monographs of the Society for Research in Child Development en el 2023, que ofrecen un estudio de literatura de cómo las expectativas de éxito en matemáticas de los adolescentes se traducen en un progreso real en la trayectoria de matemáticas al inicio de secundaria, según el enfoque teórico del mindset contextual que integra un enfoque psicológico del desarrollo y sociológico. La monografía está organizada en preguntas de investigación claras y capítulos encadenados que van del planteamiento teórico y el modelo conceptual a los datos y métodos, resultados en varios niveles, desde el individual, escuela y aula, y finaliza con las implicaciones teóricas y de política educativa. Este ejemplo de monografía articula una teoría, la evidencia representativa, técnicas analíticas de frontera y conclusiones aplicadas para ofrecer una visión completa y didáctica sobre un problema central de equidad educativa. El informe académico técnico. El propósito del informe académico técnico es comunicar con claridad métodos, resultados y conclusiones de una intervención, práctica, proyecto o estudio, con foco en decisiones y evidencia. Puede ser un informe experimental o cuantitativo, o un reporte de análisis de experiencias, cualitativo o aplicado.
Los rasgos del informe es que se orienta a objetivos. Trazabilidad metodológica suficiente para replicar o auditar. Presentación de resultados con economía y precisión con tablas y gráficos. Y recomendaciones viables vinculadas a hallazgos. Sigue lineamientos institucionales o de revista. Estructura, longitud, anexos. La estructura consiste en un resumen ejecutivo. Introducción que incluye necesidad y antecedentes. La metodología. Diseño que describe las muestras, procedimientos, instrumentos. La implementación y procesos. Los resultados. La discusión que incluye las limitaciones, recomendaciones, anexos y referencias. Un ejemplo de informe académico técnico es el Artificial Intelligence Index Report 2025, que trata el crecimiento de la IA. Este reporte, publicado en el 2025, sintetiza indicadores de múltiples fuentes documentadas para seguir la inversión, la adopción, la producción científica, el talento y los efectos sociales, ofreciendo una visión longitudinal y comparativa del desarrollo del campo a escala global. Este reporte documenta los niveles récord de inversión corporativa y privada en 2024, el auge de la financiación en IA generativa y un salto en la adopción empresarial y los patrones regionales y evidencia de impactos en productividad. El trabajo de titulación. El propósito de un trabajo de titulación acredita la competencia para producir conocimiento original o aplicado mediante investigación rigurosa y escritura conforme al macrogénero científico. Cuando se orienta a la publicación, se recomienda planificarla con miras a derivar artículos. En cuanto a los rasgos, exige un planteamiento de problema claro, preguntas e hipótesis alineadas, revisión de literatura con síntesis crítica, no compendios, un método justificable y reportado con detalle, los resultados presentados con transparencia y discusión contrastada con la literatura, incluyendo limitaciones y proyecciones. La estructura. Introducción, método, resultados y discusión, o IMRD, es el estándar más aceptado para artículos y reportes de investigación, adaptable a disciplinas. La estructura suele ser título informativo y específico. Resumen estructurado IMRD. Una introducción que crea el espacio de investigación. La metodología que incluye materiales, procedimientos, equipos, estadística, los resultados y la discusión que se compone de la contextualización, consolidación de hallazgos, limitaciones, sugerencias. Es imprescindible cuidar cada sección para mejorar la evaluación y la legibilidad por parte de editores y pares de la revista en que se quiere publicar el estudio. Los trabajos de titulación que se envían para una revista para su publicación deben estar alineados a las guías de autor y al proceso editorial. Se debe ajustar el manuscrito a las instrucciones para autores, las cuales indican la estructura, longitud, encabezados, tablas y figuras, estilo de referencias, entre otros. Se debe evitar rechazos tempranos por incumplimiento formal, pues los editores lo asocian con falta de rigor. Las revistas y servicios de indexación consideran la revisión por pares y la presentación como criterios de calidad editorial. Es importante planificar desde el inicio la posible conversión de un trabajo de titulación en un artículo, seleccionar la revista más apropiada y responder con cortesía y sustancia a los dictámenes de los revisores. Un ejemplo de un trabajo de titulación es el artículo Efectos de la atención dividida y la complejidad de la tarea en el aprendizaje individual y colaborativo de Guzmán y Zambrano, 2024. Este estudio analiza cómo la complejidad de la tarea, nivel de interactividad de elementos, alta versus baja, y el diseño del material, integración versus separación de la información, efecto de atención dividida, modulan la eficiencia del aprendizaje individual y colaborativo desde la perspectiva de la teoría de la carga cognitiva, aportando criterios empíricos para decidir la combinación instruccional más eficaz en función de la carga intrínseca y del diseño de recursos didácticos. El artículo fue un trabajo de titulación del John Guzmán que fue supervisado y coautoreado por su profesor.
Aprender a escribir reseñas que evalúan, ensayos que argumentan, monografías que sintetizan, informes que deciden y trabajos que investigan, y documentarlo todo con citas y referencias precisas, es la forma en que la universidad y los académicos se comunican y la ciencia progresa. La claridad en la estructura, la coherencia del hilo, la corrección lingüística y la ética en el uso de fuentes potencian la legibilidad y la evaluabilidad de los textos. Sobre la ética, escucha el podcast. ¿Por qué algunos estudiantes copian? Lo que nos dice la evidencia. Estos elementos son la base de una voz académica con autoridad, respetuosa de su comunidad y capaz de contribuir a ella. El ensayo académico. Pasemos a ahondar en el ensayo académico. El ensayo académico es un texto breve y argumentativo en el que debes presentar una tesis o una postura defendible sobre un problema o pregunta, y la debes sostener con razones, evidencias y un razonamiento organizado. Su propósito no es contar todo sobre un tema, sino responder una pregunta focal con una posición propia, dialogando críticamente con ideas ajenas cuando proceda y mostrando tu capacidad de análisis. Los rasgos esenciales del ensayo académico son: tesis clara y específica que responda a una pregunta precisa. Argumentación organizada en secciones y párrafos con una idea central cada uno. Conexión explícita entre afirmaciones y evidencias, razones, no solo opiniones. Consideración de posibles objeciones o límites. Estilo claro, preciso y cohesivo. Voz analítica. Los ensayos deben tener esta estructura. Título informativo y específico. Introducción con contexto. Pregunta guía y tesis. Desarrollo. Es el cuerpo con 3 a 5 párrafos. Cada uno desarrolla una razón distinta con un ejemplo o evidencia, y enlace a la tesis. Objeción y respuesta que incluya la evidencia en contra. Puede ser un párrafo del cuerpo. Conclusión, que reformula la tesis, sintetiza razones e indica implicación. Referencia, con el estilo exigido. Lleva a cabo estos pasos para escribir un ensayo. Define la pregunta guía y formula una tesis provisional. Reúne ideas y evidencias por temas, no por orden de lecturas. Esquematiza por razones, no por cronología. Redacta párrafos con el formato PEEL. Punto, evidencia, explicación, enlace o link en inglés. Revisa a nivel macro la lógica y la progresión, y a nivel micro, la claridad, cohesión y corrección. Ajusta el título y pule todo el documento. Revisemos un ejemplo de ensayo del área de educación en estilo APA 7, para que analices la estructura y los pasos de escritura. Lo puedes descargar el formato PDF en el aula virtual. Revisemos otro ejemplo de ensayo del área de ingeniería con citas y referencias IEE. La versión en PDF e interactiva está en el aula virtual con el título Identifica la estructura del ensayo. Analízalo y practica la identificación de la estructura del ensayo. Analiza con cuidado los ensayos resueltos y practica la identificación de la estructura. Observa cómo se llevaron a cabo los pasos, es decir, cómo la tesis se formula con claridad al final de la introducción. Que la estructura de cada párrafo tenga la forma idea, explicación, evidencia, enlace, o la inclusión de una objeción plausible y su respuesta razonada. Asegúrate de comprender en detalle cada elemento de la estructura y cómo demuestran cómo se llevaron a cabo pasos de escritura. Descarga el recurso Cómo escribir un ensayo académico. Este contiene una síntesis de los que debes hacer en esta sesión. Ahora es tu turno. En el taller deben escribir como grupo los párrafos argumentativos para que practiquen una versión simple de un ensayo académico. Finalmente, debes hacer un ensayo de un tema que te interese. Las tareas ya están descritas en el aula virtual. Nos vemos en la siguiente clase magistral.